Hola a todos, siguiendo con nuestra investigación sobre los orígenes del psicoanálisis, hoy les voy a hablar sobre el hipnotismo. Soy Juan de Dios García Aragón, hablemos de psicoanálisis. Quiero empezar el día de hoy compartiendo una cita sobre la definición de hipnosis que podemos encontrar en el Diccionario de Psicoanálisis de Elizabeth Rudinesco. Derivado del griego hipnos, que significa sueño, y sistematizado entre 1870 y 1879, para designar un estado modificado de conciencia, que también se puede denominar sonambulismo o estado hipnoide, provocado por la sugestión de una persona por otra. La palabra hipnotismo fue creada por el médico escocés James Bright para caracterizar un conjunto de técnicas que permiten provocar un estado hipnoide en un sujeto con fines terapéuticos. Lo que quiero resaltar de esta cita que les acabo de compartir son dos aspectos. Primero, que se liga al hipnotismo con la sugestión, y en segundo, que estas dos cuestiones forman parte de una técnica de psicoterapia, que para mí es la parte que más resalta en torno a la definición. ¿Por qué les digo esto? Porque en el desarrollo histórico sabemos que la medicina estaba enfrentando una serie de alteraciones orgánicas en el estudio y la investigación para poner un alto a ciertas enfermedades que tenían ese origen, un origen dentro del cuerpo. Sin embargo, ya vimos en otro de los videos que se empezaron a observar ciertas manifestaciones o enfermedades que no tenían que ver con los órganos. A partir de esto se desarrolló lo que es las enfermedades nerviosas, que sobre todo tenían que ver con una etiología anímica, lo cual en la situación clínica debía de existir una forma de tratamiento para este tipo de afecciones, que obviamente no involucrara la parte fisiológica. Aquí es donde cobra importancia el hipnotismo y la sugestión. ¿Por qué? Porque a partir de estos va a surgir la posibilidad de tratar este tipo de afecciones a través de un método psicoterapéutico. Ahora bien, voy a plantearles durante el video tres autores que a mí me parecen bastante importantes en el desarrollo de esta forma de psicoterapia. Los tres autores que vamos a hablar son Liebeault, Mesmer y Verheyen. Voy a iniciar hablándoles sobre Anton Mesmer, que en 1773 popularizó su teoría del magnetismo animal. Él creía que las enfermedades de tipo nervioso eran ocasionadas por un desequilibrio de un fluido que estaba dentro tanto de los animales como de los humanos. Es decir, que a causa de ese fluido y de ese desequilibrio se desarrollaban todas las enfermedades llamadas en ese entonces enfermedades nerviosas. Parece muy loco en realidad el empezarlo de esa forma, pero nótese o hay que hacer hincapié de que es una de las primeras aproximaciones para una explicación que no fuera de tipo orgánico. Ahora, si esta enfermedad era causada por un fluido, Mesmer proponía una técnica psicoterapéutica para poder intervenir en estas afecciones. Si se les hizo un poco increíble la postura del fluido, ahora vamos a escuchar cuál era la técnica. Lo que hacía Anton Mesmer es que utilizaba un imán que era también creado por la medicina, que en aquel entonces se utilizaba para, por medio de la imantación, abstraer el mal psíquico de la persona. Pero la diferencia que proponía Mesmer es que lo importante no era el imán, sino la cualidad curativa del médico. Es decir, el médico contenía ese fluido que era transmitido al paciente para poder curar. El imán quedaba en segundo término. Lo importante en realidad era el poder curativo de la persona que llevaba esta técnica. Lo cual querría decir que no todos eran capaces de utilizar este método. También le fue a Mesmer que incluso fundó la Sociedad de la Armonía Universal, cuyo objetivo era equilibrar los vínculos humanos a través de ¿qué? A través, obviamente, del equilibrio de este fluido. ¿Cómo hacía o lograba esto? Hagan en cuenta que Mesmer juntaba a varios de sus pacientes, los ponía como en una especie de círculo, en una tina ponía agua y además ponía algunas astillas de vidrio y algunas varillas metálicas. Estas varillas metálicas, las puntas de estas varillas
tocaban el cuerpo de uno de los pacientes que a su vez estaban unidos por una cuerda. Entienden ya la lógica de esto, ¿no? A través de la cuerda, ¿sí?, se transmitía este fluir y eso haría que se equilibrara y entonces los pacientes mejorarían. Como era de esperarse, esto fue bastante criticado posteriormente y empezó a rechazarse la teoría del magnetismo. Pero de esa se abstrajo una parte que es la que consideramos importante para este video, que era que dentro del mismo mecanismo que utilizaba Mesmer, las personas entraban en una especie de sonambulismo o en una ensoñación, y de ahí parte la hipnosis, que, como bien les definí al inicio, es eso, un estado alterado de la conciencia que podemos denominar sonambulismo. Hay bastantes autores que plantean la idea del hipnotismo y que rechazan toda esta teoría del fluido propuesta por Mesmer y que entonces van a proyectar la técnica del hipnotismo como la nueva forma psicoterapéutica. Me parece bastante importante porque de esto de lo que estamos hablando es justamente de un primer momento o de una primera fase de lo que se denomina psiquiatría dinámica, que justamente era la parte de la psiquiatría que se encargaba de entender o clarificar estas enfermedades de tipo neurótico o enfermedades nerviosas. Voy a pasar entonces ahora a lo que para mí son los autores más importantes para entender luego la influencia que tienen los mismos en el pensamiento de Freud. Vamos a empezar con Livelt. Livelt es un médico que instituyó una escuela o la clínica, la famosa clínica de Livelt en la ciudad de Nancy. Livelt empezó a trabajar con la técnica de hipnosis de la siguiente manera, estableciendo así lo que denominaría la clínica de la mirada. Lo que él hacía era que a sus pacientes les pedía que lo miraran fijamente a los ojos y después, por medio de la sugestión verbal, les iba diciendo que empezaban a sentirse cansados, que sus ojos se querían cerrar, y entonces poco a poco los pacientes caían en un estado de sonambulismo. Cuando ya caían en ese estado de sonambulismo, les ordenaba por medio nuevamente de una sugestión verbal que al despertar ya no tendrían los dolores o las afecciones por los cuales habían llegado con él. Es bien interesante lo que pasaba con Livelt porque justamente tenemos que la sugestión solo era operativa en conjunto con ese estado de hipnosis. Es decir, solo en ese estado de hipnosis la sugestión podía funcionar como forma de psicoterapia, ¿sí? ¿Por qué lo hago o lo aclaro de esta forma? Porque posteriormente otro autor de los que vamos a hablar va a separar la hipnosis de la sugestión. Otra parte importante que cabe rescatar de la técnica que utilizaba Livelt es justamente que él pensaba que no todas las personas podían ser hipnotizadas. Incluso tenía alguna idea bastante extraña sobre que la hipnosis solo funcionaba en ambientes hospitalarios y no en práctica privada. Esto hacía entender que la hipnosis no funcionaba más que en personas que tuvieran un estatus económico bajo, ¿sí? Que ellos tenían más propensión a ser hipnotizados que las personas que tenían un estatus económico alto. La idea es importante porque entonces va a entrar en contradicción con una propuesta de Charcot que más adelante vamos a hablar. Voy a pasar ahora entonces a hablar de Bernheim. Bernheim es discípulo de Livelt. Junto con él van a enaltecer la investigación en esto de la hipnosis de la escuela de Nancy, que ya mencioné con Livelt. Bernheim tenía ciertas diferencias o modificó un poco la técnica con respecto a su maestro. Él lo que proponía era esta separación de la que les estaba hablando anteriormente entre la hipnosis y la sugestión. ¿A qué me refiero? Que él pensaba que los efectos que tenía la sugestión cuando el paciente estaba en estado hipnótico se podían conseguir aun cuando los pacientes estuvieran en estado de vigilia. Esto es bastante interesante porque lo que estaba proponiendo él era un cambio de la clínica de la mirada a la clínica de la palabra. O sea, lo importante no era el poder de la mirada para hipnotizar, sino que incluso a través de la palabra se podía sugestionar al paciente para que entrara en un estado hipnótico, lo cual permitió después decir que era la palabra la que generaba los cambios y no tanto el estado hipnótico del paciente, lo cual dio paso
y esto es lo que me parece más relevante de todo esto, a las psicoterapias que actualmente conocemos, ¿sí? Y también hace referencia a que el tratamiento o la cura por medio de la palabra tampoco es propiamente freudiano. Ya hay como una hipótesis previa al desarrollo teórico de Freud. Lo que quiero recalcar con todo lo trabajado dentro de este video es que desde antes de Freud se ha venido estableciendo una serie de propuestas psicoterapéuticas que van a desembocar en la idea freudiana del psicoanálisis. Y todas estas propuestas psicoterapéuticas se concentran en lo que llamamos la psiquiatría dinámica, que ya expliqué anteriormente. Ahora bien, todas estas propuestas también se enfocan en la cura a través de la relación terapéutica que existe entre el médico y el paciente. Desde que hablamos de Mesmer, hablamos de que en esta hipótesis Mesmer era el que tenía la capacidad curativa, que entraba en relación con la persona afectada y que curaba. Después en el hipnotismo ponemos nuevamente la tarea del hipnotizador y el hipnotizado. Y en Freud posteriormente esta relación terapéutica que se establecía la va a definir él en su concepto de transferencia. Así que con este video podemos conocer o reconocer que hay influencias previas al desarrollo teórico freudiano, que es lo que nos interesa para continuar con nuestra investigación sobre los orígenes del psicoanálisis. Los invito a continuar pues con este desarrollo de la investigación, ya que es bastante útil saber a partir de qué y a partir de dónde o de qué ideas o de qué teóricos vienen todos los fundamentos posteriores en Freud que van a desembocar en el psicoanálisis. Si les gustó este video, por favor compartan. Ya saben que nos encontramos en redes sociales, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Por ahí también me pueden buscar en el Instagram. Mi nombre, Juan de Dios García Aragón, así aparezco por ahí. Los vemos en el siguiente video con datos más interesantes e importantes del psicoanálisis. Recuerden, si tienen alguna duda, si tienen algún interés sobre alguna temática, pueden dejarlo en los comentarios y nosotros propondremos alguna investigación para poder dar respuesta a esas interrogantes. Nos vemos, un saludo a todos.